Todos en Sevilla creían conocer la historia del millonario Rivas y sus 3 hijas ciegas. Pero aquella tarde, en una calle cualquiera, el destino decidió humillar al hombre más poderoso de la ciudad. Las niñas corrieron hacia una anciana mendiga gritando con alegría. Y lo que ocurrió después dejó a todos sin aliento. Porque esa mujer a quien él trató como a una desconocida era la única capaz de devolverles la luz. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En Sevilla, cuando la primavera perfuma el aire con azahar y el río Guadalquivir brilla como una cinta de plata, Alejandro Rivas comienza cada mañana del mismo modo con una taza de café solo y un silencio espeso. En su ático, las persianas apenas dejan pasar la luz. El éxito lo rodea, la prensa lo llama el genio de la tecnología andaluza, pero dentro de aquella casa, la alegría parece haberse marchado con Lucía, su esposa, 5 años atrás. Desde entonces Alejandro vive entre sombras caminando por los pasillos, como si temiera despertar algo que ya no existe. Las 3 niñas juegan en el suelo del salón con bloques de madera. Ana, Inés y Carmen tienen apenas 5 años, y sus ojos grandes y tranquilos parecen mirar hacia un mundo invisible. Son ciegas de nacimiento, había dicho el médico, y él aceptó esa frase como una condena. A veces en sus risas parecía que veían más de lo que decían. Alejandro las observa mover los dedos sobre las piezas riendo, sin saber qué forma están construyendo. Quisiera preguntarles qué imaginan, pero las palabras se le quedan atrapadas en la garganta. Desde la muerte de Lucía, cada gesto de ternura le parece una traición al recuerdo de ella. Clara Benítez, la joven cuidadora, entra con una bandeja de desayuno. Su voz tiene esa dulzura sencilla de la gente de barrio. Señor Rivas. Las niñas quieren salir un rato al balcón. Hace un sol precioso. Él asiente sin levantar la vista del portátil. 5 minutos nada más. Clara abre las puertas y un aire tibio llena la sala. Los sonidos de Sevilla entran como un coro lejano, un vendedor de flores, el repiqueteo de los cascos de un caballo, un niño que canta por la calle. Las niñas ríen extendiendo las manos hacia el viento. «Papá». «¿Cómo es el cielo?», pregunta Ana. Alejandro se detiene, las mira y responde con voz baja. «Azul, como el mar que no pueden ver». Clara lo observa en silencio. Sabe que en esa frase hay más tristeza que resignación. Un teléfono vibra sobre la mesa. Es Verónica Santamaría, prima de Lucía y su abogada de confianza. Alejandro recuerda que hoy debes firmar la donación para la Fundación de Niños Invidentes. Él contesta sin emoción: «Sí, mándame los papeles. Lo haré después de la junta». Cuelga. No nota que las niñas lo escuchan. En sus rostros se dibuja una mezcla de curiosidad y distancia, como si comprendieran algo que aún no pueden nombrar. La mañana avanza y el sol golpea los cristales. Alejandro camina por el salón, observa las fotografías antiguas sobre el piano. Lucía riendo, sosteniendo a las niñas cuando eran apenas bebés. La nostalgia se le instala en el pecho como una piedra fría. Siente que todo lo que construyó, las oficinas, los premios, los titulares, no sirve para llenar el vacío de aquella ausencia. Esa noche la casa vuelve a sumirse en penumbra. Clara recoge los juguetes. Las niñas ya duermen. Alejandro se queda solo en el despacho, iluminado solo por la pantalla del ordenador. El reloj marca la medianoche cuando apaga la luz y se recuesta en el sofá. La quietud es tan profunda que casi puede oír los latidos de su propio corazón. En medio del sueño algo lo sobresalta, una voz infantil suave que parece venir del pasillo. Mamá dice que la luz volverá pronto. Alejandro se incorpora, respira hondo y mira hacia la puerta entreabierta. No hay nadie, solo el reflejo tenue de la luna sobre el suelo. Sin embargo, aquella frase se queda suspendida en su mente como un eco imposible. Y por primera vez en años, siente una punzada de miedo y esperanza. La tarde caía sobre Sevilla con una luz dorada que acariciaba los árboles del Parque María Luisa. Clara caminaba despacio con las 3 niñas,
dejando que el sonido de los pájaros y el murmullo de la fuente llenaran el aire. Las pequeñas avanzaban tomadas de la mano, guiadas más por la risa que por la vista, mientras Clara vigilaba cada paso con ternura. A veces la gente las miraba con compasión, otras con curiosidad. Sevilla ya entera conocía a las hijas del empresario Rivas, las trillizas de la luz, como las llamaban los periódicos cuando nacieron. Ese día parecía como cualquier otro hasta que un canto se deslizó entre los naranjos, una voz femenina antigua dulce, que entonaba una nana. «Duérmete, niña del alma». Las tres niñas se detuvieron a la vez. Inés apretó la mano de su hermana. Ana levantó la cabeza como si buscara algo que no había visto nunca. «¿Oís eso?», murmuró Carmen. Clara asintió sorprendida mirando alrededor. La voz provenía de un banco cercano donde una mujer mayor cosía pañuelos de lino. Tenía el cabello blanco recogido en un moño, y en su regazo descansaba una cesta de flores secas. Antes de que Clara pudiera reaccionar, las niñas corrieron hacia ella. «Abuelita Pilar», gritaron riendo. La mujer levantó la vista y sus ojos verdes brillantes se humedecieron. «Mis niñas». Clara se quedó helada. Ninguna de las tres había visto jamás a esa mujer. Intentó alcanzarlas, pero algo en aquella escena la detuvo. Las pequeñas tocaban el rostro de la anciana con delicadeza, como si lo reconocieran por instinto. «Papá dice que las flores huelen distinto cuando uno está triste», dijo Inés. La mujer sonrió. «Tu madre decía lo mismo». El tiempo pareció detenerse, los rayos del sol se filtraban entre las hojas, y por un instante los ojos de las niñas reflejaron un destello imposible, miraban directamente a la mujer. Alejandro llegó en ese momento al ver la aglomeración de gente cerca de la fuente. Bajó del coche con el ceño fruncido. Su voz resonó dura. «Clara, ¿qué hacen las niñas con esa desconocida?». Las pequeñas corrieron hacia él aún riendo. «Papá huele igual que mamá», dijo Ana. Doña Pilar se levantó despacio, temblorosa. «Tienen los mismos ojos que Lucía». Alejandro la miró con frialdad. «No se acerque. No sé quién es usted ni qué pretende». Ella bajó la vista murmurando apenas: «Solo quería verlas un momento». Clara sintió un nudo en el pecho. Había algo puro en la tristeza de aquella mujer. Alejandro tomó de la mano a las niñas y las condujo al coche. La gente los miraba con curiosidad, pero él no se detuvo. Durante el trayecto de regreso, el silencio se hizo denso. «Papá», dijo Carmen desde el asiento trasero, «la señora olía a flores y a pan. Igual que mamá cuando cocinaba los domingos». Alejandro apretó el volante. No respondió. Clara, sentada al lado, se atrevió a hablar. «Señor Rivas, quizá la señora no sea una desconocida. A veces los niños sienten cosas que nosotros olvidamos». Él la interrumpió con tono seco. «Lo que han sentido es confusión. No quiero que esa mujer se acerque de nuevo». El coche siguió avanzando por la avenida mientras el sol se apagaba tras la Giralda. Clara miró por la ventana. El cielo de Sevilla ardía en tonos naranjas y violetas, como si guardara un secreto. Cuando llegaron a casa, las niñas ya estaban dormidas. Alejandro las llevó a la cama una por una sin decir palabra. Pero aquella imagen, las tres pequeñas tocando el rostro de la anciana, no dejaba de perseguirlo. Más tarde, mientras Clara cerraba las cortinas, murmuró sin mirarlo: «¿Y si la señora dice la verdad?». Alejandro no contestó, solo se oyó el clic del interruptor al apagar la lámpara. La pausa volvió a llenar la casa, pero algo dentro de él había cambiado. El eco de aquella nana aún flotaba en el aire como una promesa que se negaba a morir. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de las niñas abrazando a la anciana en el parque lo perseguía con una claridad insoportable. En su mente la frase de la mujer resonaba una y otra vez. «Tienen los mismos ojos que Lucía». Se levantó antes del amanecer. Encendió la lámpara de su despacho y abrió la carpeta donde guardaba los documentos del nacimiento de las trillizas.
Cada hoja le devolvía una sensación amarga de desconfianza, nombres de médicos, fechas, firmas. En una de las copias, el nombre del doctor aparecía escrito con tinta diferente, como si alguien lo hubiera modificado. Fuera Sevilla despertaba lentamente. Desde el balcón se oían los primeros tranvías cruzando la avenida de la Constitución, y el aroma de café tostado subía desde las calles. Pero en el interior del ático el aire era denso, cargado de pasado. A media mañana Alejandro llamó a Verónica Santamaría, prima de Lucía, y su abogada de confianza. «Necesito hablar contigo. Es sobre los certificados médicos de las niñas». La mujer llegó una hora después impecable como siempre, traje gris claro, expresión serena. Otra vez con esos papeles dijo al sentarse: «Todo está en orden». ¿Por qué esa desconfianza repentina? Alejandro la observó en silencio. Porque ayer una mujer las llamó por su nombre, y ellas la reconocieron. Verónica sonrió, aunque sus ojos se endurecieron. Los niños imaginan cosas. No les des más importancia a eso. Esa mujer sabía cosas sobre Lucía que nadie podría inventar. Verónica se levantó, cerró la carpeta con gesto brusco. «No te obsesiones con fantasmas, Alejandro. Tienes un negocio que atender». Después de que ella se marchara, la casa quedó vacía. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo que no cuadraba. Decidió ir personalmente al hospital donde nacieron las niñas el Virgen del Rocío. Los pasillos olían a desinfectante y las luces frías le recordaron lo poco que había cambiado aquel lugar. Pidió hablar con el personal de neonatología. La recepcionista, amable pero distante, lo derivó a una enfermera jubilada que aún colaboraba algunas horas por semana. Herminia López era una mujer de rostro dulce y manos temblorosas. Cuando Alejandro mencionó el nombre de su esposa, Lucía Morales, el color se le fue del rostro. «Recuerdo aquel parto», murmuró. «Hubo otra mujer. Vino a verla antes del nacimiento. Dijo que era su madre». Su madre. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Lucía siempre me dijo que su madre había muerto». Herminia bajó la voz. «No, señor Rivas. Aquella mujer lloró toda la noche fuera de la sala. Traía un pañuelo bordado con el nombre de su hija. Sacó de su bolsillo una dirección garabateada en un papel amarillento. Granada. Albaicín». No dije nada porque Verónica me pidió silencio. Alejandro la miró con incredulidad. «Verónica, ¿por qué dijo que era por el bien de las niñas? Que había cosas que usted no debía saber». Salió del hospital con el corazón en un puño. El sol de la tarde lo cegó un instante. Caminó sin rumbo por la acera entre turistas y taxis hasta que sus pasos lo llevaron a un café de esquina. Pidió un cortado y lo bebió sin probarlo, mirando el tráfico pasar. Esa noche, al llegar a casa, encontró sobre el escritorio un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja, Lucía, apenas una adolescente en brazos de una mujer de cabello blanco y sonrisa luminosa. Detrás, con letra desvaída, se leía: Granada 1989. Alejandro se dejó caer en la silla. El retrato temblaba entre sus dedos. Ahora lo comprendía. La mujer del parque no era una desconocida. Era el eslabón perdido entre la vida y los recuerdos, la sombra que Verónica había querido borrar. Miró hacia el pasillo donde la penumbra cubría las puertas cerradas de las habitaciones de las niñas. «¿Quién eres realmente, doña Pilar?», murmuró. La quietud de la casa era tan densa que parecía escucharse el pasado respirando. Sevilla dormía bajo un cielo sin luna. El amanecer lo sorprendió conduciendo hacia el este con el sol reflejándose en el parabrisas, y el recuerdo de aquella fotografía aún latiendo en el bolsillo de su chaqueta. Sevilla quedaba atrás, envuelta en una neblina dorada. La autopista se abría entre campos de olivos, y Alejandro conducía sin música, guiado solo por la intuición. Cada kilómetro que lo acercaba a Granada parecía quitarle un peso del alma, y al mismo tiempo añadirle otro más hondo, el de la verdad. Durante el trayecto pensó en Lucía.
Recordó la primera vez que la vio en una feria de ingeniería, riéndose porque él no sabía bailar sevillanas, y cómo con el paso de los años, esa risa se fue apagando. Si pudiera hablarte una vez más, murmuró, solo te pediría que me enseñaras a no tener miedo. El eco de su voz se perdió entre los olivares. Llegó al albaicín cuando el reloj marcaba las 9. Las calles empedradas ascendían en curvas estrechas. El aire olía a jazmín pan recién hecho y humo de leña. Granada despertaba despacio con esa elegancia antigua que no necesita prisa. Preguntó en una tienda por el nombre que le había dado Herminia. Una mujer le señaló una casa encalada con macetas azules en la ventana y un gato dormido sobre el alféizar. Ahí vive doña Pilar Morales, dijo la tendera. Pero cuidado, señor, la tristeza envejece más que los años. Alejandro sonrió débilmente y caminó hacia la puerta. Golpeó con el corazón desbocado. Del otro lado, una voz temblorosa preguntó: ¿Quién llama? Soy Alejandro Rivas, el marido de Lucía. Hubo un silencio. Luego el sonido del cerrojo girando despacio. La puerta se abrió y apareció la mujer del parque, la misma mirada verde, pero esta vez sin sorpresa. Sabía que vendrías, murmuró. La casa era pequeña, humilde, pero cálida. En las paredes colgaban fotografías antiguas, Lucía niña, con un vestido blanco, un hombre joven junto a una bicicleta, un retrato en sepia de Pilar con los ojos llenos de vida. El olor a lavanda flotaba en el aire. Pilar sirvió café en tazas de loza con las manos temblorosas pero firmes. Tu esposa me escribió una vez hace muchos años, comenzó. Me pidió perdón por haberme odiado tanto. Verónica le hizo creer que yo la había abandonado. Alejandro frunció el ceño. Verónica siempre dijo que usted murió antes de que Lucía cumpliera 20 años. Porque así convenía a su orgullo, respondió Pilar mirándolo sin temor. Cuando tu mujer quedó embarazada, Verónica la convenció de que yo era una amenaza, que mi pobreza mancharía su nueva vida. Yo no tuve fuerzas para contradecirla. Fui cobarde. Se levantó, caminó hacia una cómoda y sacó una caja de madera. Dentro un pequeño collar de plata con el nombre Lucía grabado. Este era suyo. Lo llevé conmigo cada día esperando volver a verla. Cuando supe de su muerte pensé que mi corazón se apagaría también. Hasta que vi las noticias de las trillizas. Supe que debía encontrarlas. Alejandro permaneció en silencio. El tic-tac del reloj llenaba la habitación. Desde la ventana entraba una luz suave que iluminaba el polvo suspendido en el aire. Pilar siguió hablando, aunque su voz se quebró. Verónica manipuló todo. Pagó al médico, falsificó informes. Quería tener el control de las niñas y de la fortuna. ¿Por qué? Por dinero no. Por envidia. Amaba a tu esposa como si fuera suya y no soportó perderla. Alejandro cerró los ojos. Todo encajaba, pero el peso de la culpa lo aplastaba. He vivido ciego, doña Pilar. No solo por creer sus mentiras, sino por no mirar realmente a mis hijas. Siempre temí no ser suficiente. La anciana le tomó la mano con ternura. Nadie ve con claridad cuando tiene el alma herida. Pero aún estás a tiempo, hijo. Lucía te amaba. Y sus hijas son la parte de ella que la vida te dejó para sanar. Una ráfaga de viento movió las cortinas. Desde la ventana se veía la Alhambra bañada por el sol de la mañana majestuosa dorada. El canto de un vendedor ambulante se mezcló con el tañido lejano de las campanas de San Nicolás. Pilar sonrió con nostalgia. Cuando Lucía era niña solíamos venir aquí. Decía que algún día miraría la Alhambra con sus propios hijos. Quizá ahora de alguna forma lo ha hecho. El silencio se llenó de recuerdos. Alejandro miró el collar en sus manos, y por un instante le pareció sentir el perfume de Lucía. Verónica no parará hasta que todo quede en su silencio, advirtió Pilar. Pero ya no tengo miedo. Diles la verdad. Que sepan quién soy. Que sepan quién fue su madre. Alejandro asintió con la voz entrecortada. Se lo prometo. Antes de marcharse, Pilar le entregó el collar. Para tus niñas. Lucía siempre decía que la luz vuelve cuando uno deja de huir.
En la puerta Alejandro se volvió una vez más. Pilar estaba de pie serena con la luz del sol recortando su silueta. En sus ojos había una mezcla de despedida y paz. «¿Si dice la verdad?», murmuró mientras bajaba las escaleras. «Alguien más en Sevilla va a caer muy pronto». El coche descendió por las calles estrechas del Albaicín, entre balcones floridos y niños jugando con pelotas de goma. En una esquina, un guitarrista tocaba una melodía antigua, lenta, cargada de melancolía. Y mientras el viento jugaba con las flores de los geranios, Alejandro sintió que el pasado por fin empezaba a hablarle con voz propia. Regresó a Sevilla al anochecer cuando el cielo se tiñó de rojo y las luces de la ciudad comenzaban a reflejarse en el Guadalquivir. Alejandro estacionó frente a su oficina, pero no entró. Se quedó dentro del coche mirando su reflejo en el cristal, reconociendo por primera vez al hombre que había permitido que el miedo y la culpa lo convirtieran en sombra. Sacó del bolsillo el collar de Lucía. El metal frío descansó en su mano, y entonces comprendió que ya no podía callar más. Era hora de enfrentar la verdad. A la mañana siguiente llamó a Verónica y le pidió que fuera a su despacho. Ella llegó puntual, vestida de blanco, serena como siempre. «¿Qué pasa ahora, Alejandro? Me dijiste que era urgente». Él se levantó, la miró con una calma nueva. «Estuve en Granada. Hablé con doña Pilar». Por primera vez el rostro de Verónica perdió su color. «No entiendo de qué hablas». Alejandro colocó sobre la mesa la fotografía y el collar. «Sí lo entiendes. Ella no está muerta. Y tú lo sabías». El silencio fue cortante. La mujer se sentó despacio. «Esa mujer te ha confundido. No sabes lo que fue criar a Lucía en la pobreza, en la vergüenza. Yo la salvé de una vida miserable. Y decidiste borrar a su madre. Decidí protegerla». Entró el doctor Fernando Álvarez, al que Alejandro había citado en secreto. Tenía el rostro pálido. «Fernando», dijo Alejandro sin apartar la vista de Verónica, «cuéntale lo que me dijiste». El médico respiró hondo. «Ella me pagó. Alteré los informes médicos. Las niñas no eran ciegas. Verónica me dijo que debía hacerlo, que así nadie las usaría como herederas». Verónica golpeó la mesa. «Mentira, lo hice por ellas». Alejandro dio un paso adelante. «¿Por ellas o por ti? Siempre quisiste controlar todo lo que amaba Lucía, su marido, sus hijas, su memoria». El sonido de una puerta al abrirse interrumpió la tensión. Clara apareció con las 3 niñas tomadas de la mano. «Señor Rivas», dijo con voz temblorosa, «ellas querían verlo». Verónica las miró con una mezcla de rabia y miedo. «Alejandro, no las traigas aquí». Pero Ana se adelantó y con una seguridad inesperada habló. «No tengas miedo, papá. Podemos verla». La pausa fue absoluta. Alejandro se volvió hacia ellas. «¿Qué dijiste, hija?» «Podemos verla», repitió Carmen, y sus ojos brillaron con una claridad nueva. «Vemos todo». La luz de la ventana se reflejaba en sus pupilas limpias vivas. Alejandro dio un paso atrás llevándose la mano al pecho. No era un milagro médico, era algo más profundo. Las niñas veían porque ya no tenían miedo, porque la oscuridad que las rodeaba había sido mentira. Verónica retrocedió los labios temblorosos. «No, no puede ser». «Ya basta», dijo Alejandro con voz firme. «No las usarás más, ni una mentira más». Ella intentó mantener la compostura. «Si me denuncias, arruinarás tu reputación, la mía, todo lo que construimos. Prefiero perderlo todo que seguir ciego». Las niñas corrieron hacia su padre. Alejandro las abrazó con fuerza, sintiendo cómo la vida volvía a su pecho. Doña Pilar desde la puerta observaba en silencio. Había llegado acompañada por Clara sin que él lo notara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Verónica la miró exhausta. «¿Qué quieres de mí?» «Solo que digas la verdad», respondió Pilar, «para que mis nietas crezcan sin miedo». La mujer se derrumbó en la silla sollozando.
Todo el peso de los años cayó sobre sus hombros. Nunca quise hacer daño. Solo quería que alguien me necesitara. Alejandro cerró los ojos. Entonces empieza por liberarte de tu propia oscuridad. Afuera comenzaron a oírse los primeros fuegos artificiales de la feria de abril. Los reflejos rojos y dorados se filtraron por los ventanales bañando la escena en una luz casi divina. Las niñas miraron hacia el cielo fascinadas. Papá dijo a Ana con una sonrisa, «Mira, la luz volvió». Él la alzó en brazos. «Sí, hija. Y esta vez para quedarse». La oficina antes fría se llenó de un calor que no venía del sol, sino de algo que llevaba años dormido. La verdad había dolido, pero también había devuelto el sentido de todo. Mientras las risas infantiles resonaban entre los destellos de la feria, Alejandro comprendió que la oscuridad nunca había estado en los ojos de sus hijas, sino en su propio corazón. Un año después, Sevilla volvió a vestirse de fiesta. Las luces de la feria de abril encendían el cielo como un enjambre de estrellas terrenales, y el aire olía a vino dulce, churros y flores de azahar. La ciudad entera bailaba entre risas y música flamenca, pero para Alejandro Rivas, aquel día tenía un significado distinto. No celebraba el éxito ni la riqueza, sino la vida que había renacido de las ruinas. El Centroluz de Sevilla abría sus puertas por primera vez. En el patio central, decorado con farolillos y mantones de colores, decenas de niños jugaban, reían. Aprendían a orientarse entre texturas, sonidos y olores. El proyecto que había nacido del dolor de Alejandro se había convertido en un refugio para familias que necesitaban una segunda oportunidad. En la entrada, una placa de bronce rezaba: «El amor verdadero siempre encuentra el camino». Doña Pilar estaba sentada en primera fila, su cabello recogido con un pañuelo rojo, los ojos húmedos de emoción. A su lado, Clara repartía limonada a los invitados. Las tres niñas corrían entre los stands, ayudando a otros pequeños, guiándolos con paciencia y ternura. Ya no eran las trillizas ciegas de Sevilla. Ahora eran el corazón del centro, tres pequeñas luces que iluminaban todo a su alrededor. Cuando subió al escenario, Alejandro respiró profundamente. Miró el cielo despejado y comenzó a hablar con voz serena. Hace un año esta ciudad era para mí un lugar lleno de sombras. Vivía con los ojos abiertos, pero sin ver. Creía que proteger era lo mismo que amar, y que el silencio era sinónimo de paz. Hoy he aprendido que la verdadera luz no viene de lo que uno posee, sino de lo que comparte. El público guardó silencio. Mi esposa Lucía me enseñó a construir, mis hijas a creer, y una mujer valiente, doña Pilar, me enseñó a perdonar. Gracias a ellas descubrí que la oscuridad más grande no está afuera, sino en el corazón que se niega a amar. La gente aplaudió. Alejandro bajó del estrado y se acercó a Pilar, que lo abrazó con ternura. «Lucía estaría orgullosa», murmuró ella. «Lo sé», respondió él mirando hacia las niñas. «En ellas su luz nunca se apagará». Mientras tanto, Verónica llegó al evento. Llevaba un vestido sencillo sin joyas y una mirada cansada pero sincera. Se detuvo a cierta distancia sosteniendo un ramo de flores blancas. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, él asintió levemente. Ella se acercó despacio. «No esperaba que quisieras verme», dijo. «No vine a juzgarte», respondió él. «Vine a agradecerte. A veces el error también enseña». Verónica bajó la cabeza, colocó las flores frente a la foto de Lucía y se quedó en silencio. Una lágrima le cayó sobre el suelo de ladrillo, mezclándose con la sombra de las luces que parpadeaban. La música volvió a sonar. Los niños aplaudieron. Las niñas subieron al pequeño escenario y comenzaron a cantar una copla que su madre solía entonar cuando eran bebés. Alejandro las observaba con una sonrisa serena. «Papá dijo Ana, mamá estaría feliz, ¿verdad?» Él asintió, la voz entrecortada. «Sí, hija. Más de lo que imaginas». Doña Pilar, con la mirada en el cielo, murmuró: «Ahora puedo ver 3 luceros en mis noches».
Clara le tomó la mano y juntas contemplaron cómo el sol se ocultaba tras la giralda pintando el horizonte de oro. Imaginemos que la cámara se aleja lentamente, niños corriendo, luces encendidas, risas, que se mezclan con guitarras. En medio de todo, la familia reunida bajo un cielo de abril que brillaba más que nunca. Y así en la ciudad de la luz, 3 niñas enseñaron a un hombre a ver de nuevo. El último plano mostraría el reflejo de las farolas sobre el río Guadalquivir, mientras la música se desvanece dejando solo el sonido del agua. Y un silencio lleno de paz. En Sevilla las luces de abril siguen brillando sobre el Guadalquivir, como si cada reflejo guardara un recuerdo del camino que Alejandro y sus hijas recorrieron. A veces las historias más luminosas nacen de las sombras más hondas. Cuando un corazón se atreve a perdonar la oscuridad, deja de ser castigo y se convierte en enseñanza. Si esta historia te ha emocionado, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que podríamos mejorarla o añadir algo desde tu experiencia, escribe un 0 y cuéntame por qué. Cada palabra sincera también es una forma de compartir luz. La luz que vuelve. No trata solo de un padre y 3 niñas. Habla de todos nosotros, de la culpa del perdón y de la esperanza que sobrevive incluso cuando creemos haberla perdido. Nos enseña que el verdadero milagro no está en recuperar la vista, sino en aprender a ver con el corazón, como una lámpara encendida en la ventana durante la noche. Un gesto sencillo, una palabra amable, un abrazo, una llamada puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar en ello. Y si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay luz, incluso después de la sombra.